Texto 2, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta nueva videoclase vendría siendo la última videoclase antes de la primera evaluación del segundo periodo. Ténganlo muy en cuenta porque eso quiere decir que el tema que se abarque en esta última videoclase pues será donde se cierre el tema para la evaluación, que entraría pues obviamente todo lo que hayamos visto en las dos videoclases anteriores más lo que se vea en esta. Bien. Vamos a continuar nuestro trabajo con la geometría. De hecho, en esta última parte vamos a cerrar el tema de construcción de triángulos con un último tipo de triángulo escaleno y estaremos haciendo una exposición a muy grosso modo o muy superficialmente de lo que son los cuadriláteros porque no nos vamos a internar en ellos tanto como lo hicimos con los triángulos. Prácticamente pararíamos ahí lo que tiene que ver con los polígonos y ya pues después de la evaluación vendría la etapa de lo que tiene que ver con la circunferencia, que recuerden podríamos pensarla como un polígono con un número infinito de lados. Bien, entonces empecemos. Como les decía, con lo que vamos a empezar es con la construcción aún de triángulos escalenos cuando se conoce en este caso, ya no como sucedía en la videoclase anterior, en la que conocíamos los tres lados. En este caso conocemos dos de los lados, uno lo desconocemos, pero tenemos otro dato que nos sirve para hacer la construcción, que es el ángulo que se forma entre esos dos lados cuya medida conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso vamos a llevar a cabo el siguiente procedimiento plasmado aquí con el siguiente ejemplo. Aquí nos dice trazar el triángulo ABC con el lado AB de 10 centímetros, el lado AC de 8 centímetros y como es coherente con el título, pues conocemos el ángulo BAC de 50 grados. Hay muchas cosas que no se dicen en este enunciado. Por supuesto, en este enunciado en ninguna parte se dice que es un triángulo escaleno. Por supuesto, tampoco se dice que de forma explícita que particularmente este ángulo sea el que está entre estos dos lados, pero hay muchas cosas que tenemos nosotros que saber leer entre líneas. Esas son las siguientes. Dense cuenta de que aquí el lado AB, uno de los que conocemos, pues parte del punto A. Y el otro que conocemos también parte del punto A. ¿Eso qué quiere decir? Que podríamos determinar, sin que nos lo diga el enunciado, que el punto A es un punto común a estos dos lados. Eso quiere decir que el punto A será un vértice pues obviamente donde confluyen estos dos segmentos y precisamente este ángulo estará ahí, en ese vértice, en el vértice de A. De hecho, el nombre también aquí del ángulo nos lo puede decir. Fíjense que aquí está el ángulo nombrado BAC y en este orden de ideas pues podríamos también determinar, sin que nos lo diga el enunciado, que en ese vértice, en el vértice A, estará el ángulo de 50 grados. Entonces tenemos un triángulo, tenemos que construir un triángulo en el cual conocemos dos lados, uno que se llama AB, que mide 10 centímetros, y uno que se llama AC, que mide 8 centímetros. Y además conocemos el ángulo que se forma entre ellos dos, que es un ángulo de 50 grados. Bien, el procedimiento nos dicta que hagamos lo siguiente. Nos dice que primero tracemos uno de los lados. En este caso, en el ejemplo, se está trazando el lado AB de 10 centímetros. Y luego nos dice que tomemos el transportador, ubiquemos el centro del transportador en ese vértice común, en este caso en el vértice A o en el punto A, y a partir del segmento ya trazado, en otras palabras, poniendo el 0 sobre el segmento AB, midamos un ángulo, el ángulo que conocemos, en este caso el ángulo de 50 grados. Midamos los 50 grados y hagamos una marca donde esté determinada la medida de los 50 grados. Entonces aquí se ilustra. Ustedes pueden ver que se trazó, en este caso, el segmento AB de 10 centímetros, que se puso el centro del transportador en el punto A, que el 0 del transportador se ubicó sobre el segmento y que a partir de ese 0 se empezó a tomar la medida en el sentido, en este caso, pues en el sentido
contrario a las manecillas del reloj, y donde esté marcado el ángulo de 50 grados, donde tengamos la medida de los 50 grados, hacemos una marquita, este punto que está acá. Eso es todo lo que nos dice el primer paso. Trazar el segmento, en este caso el de 10 centímetros, tomar el transportador, medir el ángulo y hacer una marquita. En el segundo paso, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahora nos dice que tomemos nuestra escuadra, pongamos el punto de partida de la escuadra en el punto A y tracemos el segundo segmento que conocemos. En este caso, pues el de 8 centímetros. Pero eso sí, que pongamos ese borde de la escuadra tal que coincida tanto con el punto A como con la marca de los 50 grados, en este caso, la marca de los 50 grados que habíamos puesto en el paso anterior. Entonces, en este caso tenemos lo siguiente. Aquí teníamos la marca de los 50 grados. Tomamos nuestra regla o nuestra escuadra y hacemos que su borde coincida tanto con el punto A como con la marca de los 50 grados. ¿Y qué hacemos ahí? Pues simplemente trazamos un segmento de recta que mida que tenga la longitud de la otra medida que conocemos, que son los 8 centímetros. Ya tenemos los dos lados, en este caso del triángulo. Solo nos falta en el tercer y último paso tomar la escuadra y trazar un segmento que vaya desde este punto, que sería el punto C, hasta el punto B y cerrar el triángulo para dejarlo ya construido. Eso es lo que tenemos entonces acá. Tomamos nuestra regla o escuadra y cerramos el triángulo construyendo el segmento BC o CB, como lo vemos aquí en este punto. Dense cuenta también, chicos, que esa medida de este último segmento no la conocemos sino hasta ahora. Podemos obviamente tomar nuestra regla o escuadra y tomarle la medida. Y de esa manera conoceríamos todas las medidas de todos los lados de este triángulo escaleno. Ese es entonces el procedimiento desde el punto de vista conceptual. Ahora vamos a ver un ejemplo desde el punto de vista procedimental, o ya efectivamente viendo cómo se hace la construcción real de un triángulo escaleno. En este caso el ejemplo nos dice que el triángulo se llama RST, nos dan un primer segmento, el segmento RS, que mide 7.5 centímetros. Nos da otro segmento que es el RT, que mide 6 centímetros. Esos son los dos lados del triángulo que conocemos. Y además nos dicen que en este caso el ángulo que se forma entre ellos dos, ¿cómo sabemos que es el ángulo que está entre ellos dos? Porque dense cuenta de que nuevamente aquí el punto común es el punto R. Es decir, podemos asumir que el punto R es el vértice en el que va a estar medido este ángulo de 90 grados. De hecho, aquí también el nombre nos lo dice. Bien, entonces en este caso podemos asumir que es ahí en ese punto R donde vamos a medir estos 90 grados. Dense cuenta nuevamente, chicos y chicas, que en ninguna parte nos dice que es un escaleno, bueno, en fin. Todas esas cosas son cosas que nosotros tenemos que saber leer entre líneas porque van a estar ahí implícitas y así va a ser la evaluación. Aparte, este ejemplo nos agrega otro ejercicio, nos dice que tomemos la medida del lado faltante para saber obviamente cuánto miden todos los lados del triángulo, bueno, en fin. Nos agrega esa parte y eso lo vamos a ver entonces aquí al final. Bien, entonces empecemos con este ejercicio ilustrativo y vamos a construir entonces el triángulo RST. Bien, como dice el procedimiento, entonces tomamos nuestra escuadra y trazamos en este caso uno de los segmentos que conocemos. En este caso vamos a trazar el de 7.5, como se vio ahí. Y en él marcamos, pues obviamente, los vértices o lo que van a ser los vértices de nuestro triángulo. En este caso el vértice R y en este caso el vértice S. Ya sabíamos de antemano que el vértice R va a ser el vértice común. Tomamos nuestro transportador y hacemos coincidir el centro con ese vértice que nosotros determinamos como común y el 0 con el segmento que ya habíamos trazado, como se ve ahí. Ahí está el 0. Tomamos la medida, en este caso es una medida de 90 grados. Hacemos la marquita acá de 90 grados y retiramos ya este instrumento de medición. Luego tomamos la escuadra y en este caso nos dice que el otro lado debe medir 6 centímetros. Entonces vamos a tomar la medida de esos 6 centímetros precisamente desde el punto de R, haciendo coincidir la escuadra tanto con el punto de R
como con el punto de los 90 grados que habíamos trazado en el paso anterior. Marcamos ahí los 6 centímetros, dense cuenta de que en este caso pues obviamente el lado es más largo que la marca, en el anterior era más corto, eso es irrelevante, y marcamos nuestro nuevo vértice. Por último tendríamos entonces que construir el lado que nos falta, pero aquí cometí un pequeño error, permítame hacer la corrección. Voy a borrar este nombre porque este no era ese. Aquí debo poner el lado que falta, que es el vértice T. Bien. Ahora sí, entonces tomo la escuadra y hago la unión del último segmento, en este caso del segmento, TS o ST. Y me quedo ya pues construido el triángulo. Tomo la medida del lado faltante, como me decía el ejercicio, mide aproximadamente unos 9.5 centímetros. Esa medida pues la puedo, como ven ustedes ahí, la puedo dibujar acá. Aquí pongo 9.5 centímetros. Y ya determiné la medida de ese lado faltante. Si es el caso, pues le doy nombre al triángulo RST. Y me quedó construido mi triángulo escaleno con un ángulo, en este caso, en el vértice RD, 90 grados o un ángulo recto. Bien, entonces chicos, ahí vemos un ejemplo ilustrativo de la construcción de un triángulo escaleno, en este caso como lo habíamos previsto antes. Hasta ahí se cierra el tema de triángulos. Ahora nos metemos con el siguiente polígono. Si los triángulos tenían 3 lados, pues aquí aparece el polígono de 4 lados. Los cuadriláteros. Pues obviamente los cuadriláteros también no son muy familiares. Un polígono de 4 lados. Esta clasificación va a ser bastante sencilla. Y esta es una parte, los cuadriláteros nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista puramente cognitivo, no como con los triángulos que lo vimos desde el punto de vista procedimental y construimos los triángulos. Estos cuadriláteros lo vamos a ver desde el punto de vista puramente conceptual o cognitivo y lo vamos a hacer a partir de su clasificación, sabiendo ya que los cuadriláteros no son otra cosa más que un polígono que cumple todas las reglas, todas las características que debe tener un polígono que lo habíamos visto en las clases anteriores, pero particularmente tiene 4 lados. En este caso, pues entonces vamos a clasificarlos. Ahora chicos, de acuerdo a las clases anteriores, ustedes vieron que los cuadriláteros se clasificaban de acuerdo a sus ángulos internos en cóncavos y convexos. Sin embargo, aquí nosotros nos vamos a enfocar únicamente en los cuadriláteros convexos. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Son los más conocidos, son los que más se utilizan, son los que de pronto ustedes pueden encontrar en su cotidianidad de manera más recurrente. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar en estos, pues obviamente los otros, ya habiendo visto las características de los polígonos, pues no es que haya mucho problema en comprenderlos. Entonces vamos a mirar solamente cuadriláteros convexos. Y aquí nos dice, en este primer renglón, que se pueden clasificar de 3 formas, en paralelogramos, en trapecios y en trapezoides. Vamos a ver ahora que los paralelogramos particularmente también tienen una subclasificación de acuerdo particularmente a la forma que tengan ellos, a la forma en que estén esencialmente construidos sus lados. Entonces por aquí abajo nos dice que los cuadriláteros tienen una característica y es que cada uno de sus lados tiene que tener otro lado paralelo. Eso esencialmente es lo que nos dice aquí. Que el lado de la izquierda tiene que tener de pronto el de la derecha paralelo, que el lado de abajo tiene que ser paralelo con el de arriba, bueno, en fin. Y en ese caso vamos a ver que aquellos cuadriláteros que cumplen esa característica de tener 2 pares de lados opuestos y paralelos, pues van a ser los que están acá, los rectángulos, los cuadrados, los rombos y los romboides. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos con el más sencillo, el cuadrado. Entonces vamos a verificar que este cuadrado cumpla pues obviamente con las características en primera instancia de ser un cuadrilátero. 1, 2, 3 y 4 lados, no hay ningún problema. Pero ahora me dice que los lados opuestos tienen que ser paralelos. ¿Opuesto qué quiere decir? Que este lado de arriba y este lado de abajo son opuestos porque nunca se tocan. Este lado nunca se toca con este. Entonces, en ese caso, pues el de arriba es opuesto con el de abajo. Y efectivamente, aquí vemos que el de arriba es paralelo con el de abajo. También tiene que cumplir que el de la izquierda sea paralelo con el de la derecha, y ahí lo está cumpliendo.
Este por eso es un paralelogramo, porque tiene 4 lados y si los organizamos de 2 en 2, vamos a encontrar siempre 2 pares de lados opuestos y paralelos. El rectángulo, esencialmente es lo mismo que el cuadrado. El de la izquierda, opuesto al de la derecha y paralelos. El de arriba, opuesto al de abajo y paralelos. Entonces está cumpliendo con las características de los paralelogramos. De pronto este parezca un poco más complejo, el rombo. Vamos a ver. 4 lados, efectivamente es un cuadrilátero. Y por este lado tenemos, vamos a llamarlo así, lado superior izquierdo, este que estoy siguiendo aquí con la flecha, y lado inferior derecho. Lado superior izquierdo, lado inferior derecho, son paralelos. Si trazáramos una línea por este lado, nunca se encontraría con una que trazáramos por este lado. Lado superior derecho es paralelo con su opuesto, porque este lado inferior izquierdo, porque nunca se tocan, y son paralelos. Lo que quiere decir que el rombo cumple la característica de los paralelogramos, que tiene 4 lados, y si lo organizamos en 2 pares, pues obviamente tendría 2 pares de lados opuestos y paralelos. Y finalmente está el romboide. El romboide, pues obviamente también es una figura que cumple las características de ser cuadrilátero, de tener 1 y 2 lados paralelos, el superior y el inferior, y 1 y 2 lados paralelos, el de la izquierda y el de la derecha. Estos son los paralelogramos. Se clasifican así precisamente por ser cuadriláteros y cumplir con la condición específica de que 2 de sus lados sean paralelos con otros 2. Aquellos que sean opuestos son siempre lados paralelos en los paralelogramos. Aquí hay una última característica de los paralelogramos. Nos explica precisamente a qué hace referencia con los lados opuestos. Los lados opuestos pues, son aquellos que no tienen vértice común, como lo vimos en el caso anterior, y además cumple con otra característica. Los ángulos consecutivos son suplementarios. Eso quiere decir que van a formar un ángulo, si se llegasen a sumar, formarían un ángulo de 90 grados. Y las diagonales se intersecan en puntos medios. Si trazáramos diagonales, pues obviamente se encontrarían en el centro del paralelogramo. Perdón. Bien, otra manera de clasificar los cuadriláteros, como lo vimos en la diapositiva anterior, hace referencia a los trapecios y a los trapezoides. En el caso de los trapecios, bueno, o más bien, si comparamos estos primeros, los trapecios, con los paralelogramos en los que todos, bueno, cada lado tenía, o más bien, estaban constituidos por 2 pares de lados opuestos y paralelos. En el caso de los trapecios solamente hay un par de lados opuestos y paralelos, ¿de acuerdo? Esa es la característica de los trapecios. Y en el caso de los trapezoides, pues, en este caso, si los trapecios solo tenían un par, estos sí ya no tienen ninguno. En este caso es un cuadrilátero, pero no tienen la característica de que haya lados paralelos, entonces en ese caso, pues obviamente, esa forma única la clasificamos como trapezoides. Entonces, en resumidas cuentas, cuadriláteros, polígonos de 4 lados, se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos, 2 pares de lados opuestos y paralelos. Los trapecios, un solo par de lados opuestos y paralelos. Y los trapezoides, ningún par de lados paralelos. Vamos a ver entonces qué forma tendrían aquí ya para terminar los trapecios y los trapezoides. Antes de que yo se los diga, háganse la pregunta. Este es el trapecio, se supone que tiene 2 lados que son paralelos y opuestos. ¿Cuáles son? Bien, son el de arriba, este que es horizontal, y el de abajo que también es horizontal. Esos son los 2 pares de lados, bueno, más bien, ese es el único par de lados opuestos y paralelos. Fíjense que este es oblicuo y este es vertical, o sea que no podrían de ninguna manera ser paralelos. Este es un trapecio porque solo tiene 2 lados que son paralelos. Y por último tenemos el trapezoide, que dense cuenta no tiene ningún par de lados paralelos. Todos van en direcciones diferentes. Esta es una línea oblicua hacia digámoslo así, subiendo hacia la derecha.
Esta es una oblicua subiendo hacia la izquierda, esta es una oblicua yendo hacia abajo, esta es una oblicua yendo hacia arriba. Ningún par de lados es paralelo, por eso es clasificado diferente a los demás, en este caso un trapezoide. Bien, chicos y chicas, aquí terminaría el tema entonces para la primera evaluación. Téngalo muy en cuenta, hasta ahí. Casi que, pues obviamente todo lo que está abarcado en la guía número 1 del segundo periodo. Les voy a dejar un compromiso, pero ahí, como dice en el paréntesis, no se entrega. ¿Por qué no se entrega? Porque ya el compromiso de la siguiente semana, pues es la evaluación. ¿Y en qué consiste este compromiso? En preparar adecuadamente esa evaluación. Si ustedes alguna vez se han preguntado cómo debería yo preparar una evaluación, particularmente de matemáticas, pues aquí yo les voy a dar unas pautas que puede ser que no se apliquen en todos los casos o que a alguien no les sirvan, puede ser que a algunos les sirvan perfecto, otros no, pero en resumidas cuentas, si ustedes quieren que, pues no quieren cargar con ese peso de decir, oiga, no preparé bien la evaluación, por lo menos hagan estas cosas que yo les voy a recomendar acá. Y pues en ese caso, me parece a mí que en cierto modo sería suficiente para preparar bien la evaluación de la próxima semana. Volver a ver las 3 videoclases, desde de la primera hasta la última, verlas bien, verlas a conciencia, detenidamente, si tengo que parar, si tengo que volverlo a ver, hacerlo. Bien. Luego tomar la guía número 1 del segundo periodo y hacer la lectura de toda la parte cognitiva, bueno, no, de la parte procedimental también, porque finalmente yo tengo que saber cuáles son los pasos del procedimiento. Entonces, hacer toda la lectura de la guía número 1 del segundo periodo. Y después de hacer la guía, pues utilizar la guía precisamente como lo que es, un material para guiarme. Entonces, tomar todos los ejercicios que están ahí, mira, ahí dice, desarrollar todos los ejercicios, algunos ya los hemos desarrollado, pero hay otros que no, y en ese caso, pues obviamente tendríamos que desarrollarlos. Chicos y chicas, créanme, los ejercicios van a ser muy parecidos a los de la guía, no hay más de dónde coger. Yo los voy a poner obviamente a construir triángulos, les voy a preguntar cosas de polígonos, de cuadriláteros, características, clasificación de los triángulos, nombres de los triángulos, etc. De eso es la evaluación. Entonces, si ustedes hacen hasta aquí desarrollar todos los ejercicios de la guía número 1, van a llegar muy bien preparados. Y finalmente, después de hacer estos 3 pasitos, también la semana entrante, yo voy a enviar un documento que recuerda las pautas para la evaluación, aquellas instrucciones de a qué hora se va a cargar, hasta qué hora se va a recibir. Les recuerdo aquí a todos que ya nada se recibe vía mensajería por correo, todo vía pizarrón, en qué formato, bueno, todo va a estar clarito ahí, háganme el favor y lo leen muy detenidamente. Si ustedes hacen estos 4 pasitos, yo estoy casi seguro de que les va a ir muy bien. Pero ustedes tienen que ser hechos a conciencia. No es concentrar los ojos allá en los videos, sino tratar de poner todo en nuestra parte y entenderlo. No es hacer una lectura literal, sino tratar de hacer una lectura comprensiva, entender lo que está diciendo la guía. Y desarrollar todos los ejercicios. Y ojalá, chicos y chicas, haya alguien que se los revise para que ustedes estén seguros de que quedaron bien. Les recuerdo también, chicos y chicas, que el día viernes, corrijo, que la evaluación vendría siendo, si estoy equivocado, pues lo corregiré en su debido momento, que la evaluación vendría siendo el próximo lunes, 8 de junio. En ese caso, pues obviamente preparémonos para hacerla, dispongamos del tiempo. Bueno, recuerden que está programada con mucha antelación. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por su atención, por su visita y el compromiso que nos entrega es preparar muy bien esa primera evaluación. Muchas gracias.